Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Bajo la superficie de la península de Yucatán, México resguarda un increíble tesoro geológico, una de las cuevas más grandes del mundo. Hoy vamos a conversar con el doctor Fernando Álvarez Noguera, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, que nos habla de este sistema cavernario de más de 400 kilómetros de galerías y ramales y de la importancia de la biodiversidad que habita en este mundo subterráneo. Esto es Los Observadores. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Hola, muy bien, muchas gracias por haberme invitado. La eventual cueva más grande del mundo o una de las cuevas más grandes del mundo está aquí en México. Es un fenómeno geológico increíble, me parece, pero poco conocido. Y tú has sido un estudioso de ella. Platícame, ¿qué es este sistema cavernario? Bueno, estamos hablando de este sistema de cuevas que se desarrolla en la periferia de la península de Yucatán. En particular, nos vamos a enfocar un poco en esta área alrededor de Tulum, al sur de lo que la gente identifica como la Riviera Maya. Ahí se desarrollan sistemas que tienen cientos de kilómetros de extensión, que se desarrollan a entre unos 14 y 30 metros de profundidad. Se puede identificar que son como redes de pasajes. Como si viéramos un sistema nervioso o algo así. Como si viéramos las raíces de una planta. Ajá. Y los cenotes que están asociados a estos sistemas se pueden ver como las vías de entrada a las cuevas inundadas. Entonces, estos cenotes conducen a la cueva que eventualmente llega hasta el mar. En particular, estos grandes sistemas tienen unos 12 kilómetros, 12, 15 kilómetros de ancho desde la línea de costa tierra adentro. Es muy interesante porque el sistema Oxbel-Ja en particular y el sistema... Que es uno de los nombres, ¿no? ¿Hay dos sistemas en concreto que la forman? Hay dos gigantes. El sistema Oxbel-Ja con un poco más de 250 kilómetros de pasajes ya topografiados y el sistema Sac-Actun. ¿Cuánto tendrá? Pues como 240 y tantos. O sea, son muy en conjunto parecidos. Estaríamos hablando de un sistema de cerca de 500 kilómetros. 500 kilómetros de galerías, sí, de pasajes, exactamente, topografiados. Yo he vaticinado que aquí se va a encontrar la cueva más grande del mundo porque las exploraciones están avanzando. Cada año se añaden más kilómetros de pasaje a estos sistemas y hacia el noroeste de Tulum, hay una zona en donde van a entrar en contacto, bueno, es lo que yo pienso, es lo que mucha gente piensa, van a entrar en contacto estos dos grandes sistemas y en ese momento formarán la cueva más grande del mundo. Ok, entonces son dos grandes sistemas, uno de 250, 240 y tantos kilómetros y otro, bueno, una distancia similar. Y en el momento en que alguien, una exploración, los encuentre el pasaje que los une, estaríamos desbancando a quién o a qué cueva del primer sitio. Bueno, la cueva más grande del mundo ahora es Mammoth Cave, en Kentucky, en los Estados Unidos, una cueva que tiene pues como 440 kilómetros de pasajes, es una cueva seca que se ha desarrollado en 5 etapas. Pero bueno, cuando estos dos sistemas se junten, pues van a ser decenas de kilómetros. Superado por mucho, pero entonces ahora hablemos cómo se formaron estos sistemas. Es una cueva inundada, además, que le da otra característica. Entonces, háblame de ello. ¿En qué momento se forma un sistema cavernario tan grande y por qué es tan poco conocido? A mí me parece increíble que tengamos un sistema así y que realmente tan poca conciencia de ello.
Muy bien. La península de Yucatán es una gran placa calcárea. ¿Qué quiere decir? Está hecha de carbonato de calcio, que es un compuesto que se deposita por organismos. Es decir, los corales, las conchas de moluscos, algunos gusanos que forman galerías, han ido depositando todo este material, de manera que la península ha crecido desde una parte central muy antigua en todas direcciones. Cuando hablamos de muy antiguo, estás hablando desde hace millones de años. Desde hace unos 40 millones de años. Estamos hablando de la obra maestra de microorganismos que han trabajado para construir lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, ¿cierto? Exactamente. Es de origen biogénico por completo. Esta matriz calcárea se disuelve con el agua. Cuando llueve, por las pequeñas fisuras que pueden formar raíces de plantas, de árboles, el agua de lluvia se mezcla con el CO2 atmosférico, forma un ácido débil que se llama ácido carbónico y este empieza a disolver la matriz calcárea. Y esto es lo que vemos, que son las estalactitas. ¿Eso es justamente cuando entramos a una cueva? El agua se filtra por estas fisuras y empieza a depositar estalactitas y estalagmitas que eventualmente al crecer tanto se juntan y forman columnas. Pero este proceso solo es posible en un ambiente seco. Si uno mira las cuevas de Yucatán, estas de la Riviera Maya, todas están decoradas con estalactitas y estalagmitas. Eso quiere decir que tienen un pasado seco. En el último millón de años, el nivel del mar ha fluctuado desde más 10, con referencia al nivel actual. ¿Más 10 metros? Más 10 metros hasta menos 120. Hay máximos de bajo nivel del mar, digamos, cada 20,000 años, cuando ocurren las glaciaciones. Cuando las glaciaciones están en su máximo, capturan el agua dulce, mucha agua de mar, y el nivel del mar se abate. Y todos estos espacios fueron secos fueron secos. En estos sistemas se han encontrado fósiles, por ejemplo, de mamuts. Se han encontrado, hace un par de años, se encontraron restos humanos muy interesantes, porque ligan a los primeros pobladores de la península de Yucatán con las personas que cruzaron por el estrecho de Bering hace unos 14,000 años. Entonces fueron habitantes que entraron a estas cuevas cuando eran secas. Cuando eran secas, exactamente. Después el nivel del mar se recupera, pasan las glaciaciones, se vuelven a inundar y es lo que ahora tenemos, el escenario que ahora tenemos de cuevas inundadas. Esto genera además la interrogante de cuando el mar ha estado más abajo, es probable que haya sistemas de cuevas mucho más profundos a los que todavía no tenemos acceso. A estos tenemos acceso porque están los cenotes. Claro. Y porque son las vías de entrada. Estos sistemas se empiezan a explorar formalmente a fines de los 80s, cuando los equipos de buceo se vuelven muy confiables y los buzos empiezan a penetrar y a desarrollar técnicas para explorar estas cuevas. Para poder entrar, los buzos que lo hacen pues tienen muchos cursos, mucho entrenamiento, muchas horas de buceo, porque es un ejercicio de disciplina mental. Hay que ir siguiendo una línea, no hay que separarse nunca de ella, hay que ir controlando la cantidad de oxígeno, la profundidad, etc. En concreto, tu línea de investigación, tú te has abocado a la biodiversidad de estas cuevas. ¿Qué has encontrado? ¿Cuáles son los hallazgos únicos que como biólogo encuentras en estos sistemas cavernarios? Sí, exacto. Mi papel en esto es estudiar la biota que habita estos sistemas. Son básicamente especies de crustáceos. La gente puede identificar las formas de camarón, que son las más comunes que hay en estos sistemas. Hay un par de especies de peces, pero realmente la gran diversidad de organismos en estas cuevas son de crustáceos. ¿Y qué historia nos cuentan los crustáceos de un sistema tan único en el mundo, tan especial? ¿Qué historia nos cuentan una vez que los estudias y llegas a ellos?
Bueno, muchos procesos muy interesantes. Uno es que las 48 especies que se conocen hasta ahora de estos sistemas son únicas de Yucatán. Tenemos un grupo que es un grupo que ha generado un gran interés en la comunidad científica, que es el de los remipedios. Es una clase de crustáceos que tienen el cuerpo de gusano, pero en la cabeza tienen todos los apéndices de un crustáceo. Es un grupo transicional entre grandes planes de desarrollo corporal. Es decir, es como tener un eslabón perdido, pero vivo. Hay gentes, digamos, hay hallazgos increíbles, quizá de dinosaurios, de el Archaeopteryx, un reptil casi ave. Que nos permite ver esas grandes transiciones. Bueno, en Yucatán tenemos remipedios, pero vivos, a los cuales se les puede extraer ADN, los cuales se pueden estudiar todo su arreglo neurológico, de los cuales hemos descrito que son los primeros crustáceos venenosos del mundo. En fin, que tienen un interés científico gigante, porque nos están explicando la evolución, ¿no? Nos están hablando de la historia de la vida. Exactamente. Y están en Yucatán, en estas cuevas sensacionales que tienen el interés de los exploradores, de los científicos. Y turístico también, porque viene a ser un sistema que, bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué tanto le afecta o qué tanto puede afectar el turismo a un espacio tan importante? En esta zona de la Riviera Maya se hace mucho buceo de caverna. El buceo de caverna no es sinónimo de buceo de cueva. El buceo de caverna se bucea siempre viendo una entrada de luz. Es decir, uno se aleja tanto como llegue, pero todavía está viendo la entrada. Cuando uno se aleja más y ya está en lo que es realmente la cueva, es otro tipo de buceo. Los turistas hacen mucho el buceo de caverna. Yo diría que el buceo por turistas no es un problema fuerte todavía. El problema de la Riviera Maya pues, es el desarrollo tremendo que tiene. Son las zonas de crecimiento económico más activo del país que están. Y que deberíamos de tomar medidas para proteger estos sistemas que pueden parecer invisibles por ser subterráneos, pero que ahí están, ¿no? Exacto. Es decir, la gente, ¿por qué va a la Riviera Maya? Es decir, pues para ver los cenotes, para ver el agua cristalina, para ver las playas, para ver todos estos sistemas que en realidad están interconectados. Entonces, esos son los que debemos cuidar, pues para que la gente siga viniendo, para que nosotros podamos seguirlos estudiando y los exploradores seguir explorando. Fernando, dime, en resumen, ¿qué significa, científicamente hablando o biológicamente hablando, tener un sistema tan grande, tan importante, tan único? ¿Cómo lo resumirías tú? Bueno, para mí en particular es una fábrica de especies. Es tener 14 metros abajo de estas zonas alrededor de Tulum, una maquinaria evolutiva increíble que está generando especies que apenas estamos conociendo. Hay procesos que no acabamos de entender, como probablemente exista la quimiosíntesis. Estos remipedios que son el eslabón perdido o el eslabón encontrado entre grandes grupos de invertebrados. En fin, todos estos elementos hacen que abajo se esté generando esta maquinaria evolutiva que nos está dando todos estos resultados que apenas estamos empezando a entender. A descubrir, sin duda, uno de los grandes tesoros de nuestro país, un tesoro escondido, conocido, pero escondido finalmente, y del cual nos ha hablado hoy Fernando. Creo que nos das una probada de lo que significa esta eventual cueva más grande del mundo, como la has llamado. Yo te agradezco que hayas venido a Los Observadores a platicar de ella, Fernando. No, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.